necesarias, garantizadas en este espacio donde estamos dando esta capacitación. Les pido permiso para retirar una sobo, no hay ninguna posibilidad de contagio. Somos pocas personas y estamos a más de 2 metros de distancia todos. Nos corresponde dar una explicación de los elementos incluidos en el decreto ley número 16 de la cooperación internacional y en las normas que lo complementan para la actividad de la cooperación internacional que Cuba recibe. Un poco que para facilitar a los que reciban esta información hemos dividido en 11 conjuntos de informaciones asociadas a estas nuevas normativas que entrarán en vigor el próximo 1 de abril de 2021. Lo primero que queríamos hacer era una introducción que no está relacionada directamente con el contenido de las normativas expresamente, algunos elementos sí, otros no, pero que a nosotros nos parecía que era importante puntualizar para cualquier persona, cualquier especialista, cualquier directivo que se desempeña asociado a la cooperación internacional que se recibe, sea como ejecutor directo, sea como responsable o supervisor. El primer elemento es que esto sí está en el decreto, es decir, que la cooperación recibida se constituye en una fuente de recursos de la economía para complementar la voluntad nacional de desarrollo, y eso se entiende no solo por lo que significa, sino también porque tiene una expresión en el plan de la economía, tiene que tener una expresión en el presupuesto del Estado y tiene que tener una expresión en lo que hagamos todos los días para ejecutarla, para gestionarla. Juega un papel importante en el desarrollo local para respaldar la política de desarrollo territorial, política recientemente aprobada por el país, y bueno, hay un grupo de acciones que tributan y que han tributado históricamente en ese objetivo. La cooperación internacional que Cuba recibe también debe aportar en el escenario económico actual al encadenamiento productivo para generar desarrollo y a su vez para recibir en las condiciones actuales servicios que antes no era posible asegurar antes que estas normas estuvieran en vigor. Por tanto, los fondos externos que se gestionen mediante esta actividad prioritariamente y esencialmente deben movilizarse a fines del desarrollo del país. Y esa es lo que debe marcar la gestión, lo que debe marcar la movilización y lo que debemos incluir cada vez que vayamos a evaluar algo relacionado con esta actividad en función de las prioridades económico-sociales de Cuba, de nuestro país. El tratamiento a la cooperación internacional que Cuba recibe es un detalle, no está en las normas, es un tema de construcción, es un tema de la experiencia de ejecución de años. Hay que darle una atención similar que al resto de las actividades económicas que el país desarrolla. Si usted no hace eso desde su posición, desde la que le corresponda, es muy difícil lograr una ejecución como la que queremos, una gestión como la que queremos en esta actividad. No solo en una materia, sino en todos sus procesos. Considero que hay 4 máximas que nosotros debemos defender. Primero, continuar ejecutando con la transparencia, la profesionalidad y la presencia de los valores éticos legados a la revolución. Esa es unos valores de la ejecución de esta actividad. Nadie se cuestiona la limpieza de nuestra actuación en la cooperación internacional que se recibe, y es debido a eso y es algo que tiene que tener una continuidad en el tiempo con estas normas, y las normas incluso respaldan esa máxima.
tenemos que ser capaces de lograr una concepción pertinente de las acciones. ¿Qué quiere decir? La que nos hace falta, la que corresponde en el momento actual. Usted no puede estar concibiendo algo para ejecutarlo de aquí a 2 años, en el sentido de si usted tuvo el acceso al dinero hoy. Usted tiene que tener previamente la concepción de lo que quiere ejecutar. Y tiene que tratar de empatar los tiempos de la asimilación de los recursos con la ejecución y además hacerlo en el tiempo que está planificado. Por eso la otra máxima es ejecutar con rigor, que es como lo entendemos. Y por último, asegurar la sostenibilidad de las acciones que emprendamos. O sea, esas 3 cosas que están delante tienen que tributar a la sostenibilidad de las acciones. Nosotros no resolvemos nada con que hagamos un proyecto, se ejecute y que se muera cuando se acabe el financiamiento externo. Tenemos que ser capaces de que ese proyecto tenga continuidad. Y todas esas máximas tributan a 3 metas que nos hemos planteado con estas políticas, con estas nuevas normativas que el país se ha planteado, no somos nosotros, el país, el MINSEX, a nombre del gobierno, tiene el papel rector en esta actividad, y en función de eso son metas que nosotros debemos tener claras, pero no solo nosotros, sino todos los que participan en esta actividad, que es, primero que todo, ampliar y diversificar la cooperación recibida e incrementar su aporte al desarrollo nacional y local en toda correspondencia con el plan de desarrollo hasta el 2030 y con las metas, en correspondencia también con las metas aprobadas por el país, por el gobierno, de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Una segunda meta ha de ser que esta actividad se conduzca preservando la soberanía, la estabilidad social, los intereses del pueblo cubano. O sea, no puede caminar por otro trillo que no sea ese. Y tercero, la tercera meta ha de ser fortalecer a los actores cubanos para lograr la eficacia y eficiencia en la gestión, en la ejecución de esta actividad. Y, bueno, hasta aquí la introducción de esta parte del curso sobre las políticas y las nuevas normativas aprobadas para la cooperación internacional en lo que refiere a la cooperación que Cuba recibe. Para iniciar la explicación ya un poco más técnica de los contenidos de la política y las normativas asociadas a la actividad de la cooperación que Cuba recibe, a nosotros nos parece que resulta importante puntualizar algunos de los temas que incluye el decreto ley número 16 de la cooperación internacional, que ya fue explicado por la compañera subdirectora Julia, pero que es imprescindible y refuerza la comprensión de todo lo que después vamos a explicar, que ni siquiera es suficiente lo que vamos a decir aquí, puede ser que se requieran otros elementos, otras explicaciones, y de hecho el curso tiene previsto esto a partir de la plataforma en la cual va a estar habilitada para esta gestión. Primero que todo, ¿por qué se dicta este decreto ley y estas resoluciones que le complementan? Bueno, porque la resolución 15, en el caso de la cooperación 15 del 2006, del Tinto Minbec, en el caso de la cooperación que Cuba recibe, es una resolución que ya tiene 14 años y que estaba requerida de actualización. Y adicionalmente a eso, había otras regulaciones que se habían indicado por la vía de cartas circulares del Ministerio, de nuestro Ministerio, que requerían de un refuerzo legal superior. Y por tanto era imprescindible en el escenario económico actual actualizar estas regulaciones para que fueran coherentes con el estado de desarrollo del modelo económico y social cubano y que fueran coherentes con todo lo que en esa materia se está dictando. En consecuencia, el decreto plantea la obligación de regularizar las acciones que están en ejecución. Eso
tanto para la actividad que Cuba ofrece como para la actividad nuestra de Cuba recibe. Un término de referencia firmado con una parte extranjera, un pacto internacional, es un documento constitutivo del proyecto, pero también tiene un valor jurídico, legal, administrativo, de un compromiso que se establece entre dos partes y en este caso una parte cubana con una parte extranjera. Puede haber incluso más actores, porque a veces el donante implementa a través de una otra organización, de una agencia, o sea que puede haber más partes. Y el decreto nos pone la obligación de hacerlo. Esta es una de las cosas importantes que tenemos que revisar. No es solo que el decreto se ponga en vigor y comience a ejecutarse, sino que nosotros también tenemos que partir de revisar todo lo que está en ejecución, a ver si hay algo que tenemos que ajustar en lo adelante. Con la emisión del decreto, yo creo que es un elemento importante, porque además tiene que ver con el resultado del trabajo. Ahora viene el Congreso del Partido en el mes de abril. Se da cumplimiento al lineamiento 83 aprobado en el 7º Congreso del Partido, que planteaba culminar la implementación de este marco jurídico y regulatorio. Y bueno, es un resultado que se tributa al país. Se crean condiciones además con estas regulaciones para flexibilizar y agilizar procesos. Cualquier política o cualquier cosa que usted vaya a hacer nueva parte y partió, en este caso, como en todos los casos, de hacer un diagnóstico sobre las trabas, las cosas que podían mejorarse, lo que podía flexibilizarse. Y bueno, estas regulaciones tienen ese antecedente igual que cualquier otra que la que el país ponga en vigor. Y bueno, va a reforzar el papel rector del Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera en esta actividad que es un mandato del gobierno, es la función, una de las funciones que tenemos en la cooperación internacional, y por eso nos pone en condiciones de ejercer mejor el papel rector. La existencia de estas normas se aplican a todos los sujetos nacionales e internacionales que participan, y yo creo que desde el punto de vista político, jurídico, administrativo, es importante conocer que en el caso particular de la cooperación internacional que se recibe, se ratifican los principios de esta actividad que estaban en la anterior normativa. Lo básico es exactamente lo mismo, porque es la política de la revolución en estos temas y cómo la entendemos, y está sustentado además el decreto, este decreto, estas normas, en el artículo 16 de la Constitución de la República, recién aprobada hace unos meses atrás. Y bueno, digo unos meses porque es nada, ¿no? Se define en el decreto también en qué se sustenta, en qué se basan estas acciones. Yo en eso no voy a profundizar, solo recordar que la solidaridad y el beneficio mutuo es parte esencial de cualquier acción que ejecutemos en materia de la cooperación internacional y en particular de la cooperación que Cuba recibe. Que estas acciones que ejecutamos en la actividad, bueno, son un aspecto esencial de la política exterior del país y que debe proveer, tributar al desarrollo económico y social de la nación. Y bueno, que se realiza sin condicionamiento de ningún tipo. Yo tampoco voy a profundizar en eso, pero estamos hablando de que condicionamiento en ninguna de las acciones o de las dimensiones que pueda tener, ni político, ni económico, ni social, que impliquen injerencia en los asuntos internos de la nación, que afecten la unidad del país, de la sociedad cubana, y que sean respetuosas de manera estricta de la soberanía, de la autodeterminación, de las leyes, de la cultura, de la religión y de las costumbres del país, que todo eso está en acuerdo a los principios del derecho internacional. Además, puntualizar de lo que se explicó ya anteriormente en el asociado al decreto, de que en estas normativas se conceptualiza la cooperación y sus principios. Es una cosa que quedó como elementos básicos regulados y expresados.
Se definen cuáles son las fuentes externas para la cooperación, en particular internacional, que Cuba recibe. Las multilaterales, las bilaterales, las gubernamentales, las privadas. Se definen las modalidades, que son la ayuda ante desastres o emergencias, la cooperación económica y la cooperación técnica. Y bueno, se definen también los instrumentos con los que se ejecutan programas, proyectos, acciones puntuales. Dentro de estas últimas, las donaciones puntuales, que están muy presentes en la actividad de la cooperación que Cuba recibe y que en su ejecución, en su aprobación, tiene cambios sustanciales en esta normativa. Están presentes también las acciones de gestión de recursos, pero bueno, los instrumentos fundamentales son estos. El decreto da una facultad muy importante, en nuestro parecer, a los gobiernos territoriales, que es la de ejercer el control de las acciones de cooperación que inciden en sus territorios. Esto es una nueva decisión, es un nuevo elemento que se inserta en la gestión de la cooperación y bueno, es muy importante para nosotros en todo el bregar en esta actividad. Y bueno, se reconoce, se conceptualiza la figura del personal extranjero que participa en la cooperación internacional que Cuba recibe, cosa que no estaba en las regulaciones anteriores y que es algo que también es nuevo, tanto el cooperante en el decreto como el papel de técnico dentro de la cooperación, que se incluye la cooperación, que aparece en la resolución de 366 de la cooperación que Cuba recibe. Hasta aquí las puntualizaciones que queríamos hacer asociadas al decreto y a las principales regulaciones que las incluyen, los principales conceptos, las principales definiciones. Bueno, abordar ahora una pequeña reiteración en el caso del decreto y no en el caso de la norma, pero que nos parece imprescindible para la comprensión de la actividad. O sea, no vamos a estar refiriendo que está en el decreto ni que está en la norma, sino el contenido de las generalidades, de las disposiciones generales, en el caso de decreto, y generalidades que a nosotros nos parece que son importantes puntualizar antes de empezar a hablar de aprobaciones, de modificaciones, de ejecución, de particularidades. En primera instancia, la conceptualización que se hace de la actividad y que está expresada en el decreto y que corresponde con que la cooperación internacional que se recibe se expresa en las acciones financiadas. La voy a leer para no improvisar. En las acciones financiadas por una parte extranjera que representan un impacto económico y social dirigido fundamentalmente a los sectores estratégicos definidos por el Estado, sin afectar el orden legal establecido en la República de Cuba. Esa es la conceptualización primaria, esencial de la actividad, la que define de dónde sale todo, cómo es que podemos ejecutar esta actividad y entender qué califica como cooperación internacional que se recibe y qué no. Si no está asociado a ese concepto, no estamos hablando de cooperación internacional, estamos hablando de otra actividad que también algunas de ellas, yo no me voy a referir, están expuestas en el decreto. Ya habíamos hablado de que constituye una fuente de recursos y complementa los esfuerzos nacionales del desarrollo económico. Se favorece al Estado como responsable de garantizar los servicios básicos a la población. Este es un elemento que estaba en las anteriores regulaciones y que continúa estando. A veces alguien se pregunta sobre esto, bueno, ¿qué significa eso y cómo se establece? Bueno, yo creo que el ejemplo mayor es esta etapa que estamos viviendo ahora. Ustedes se imaginan que hubiera 100 actores atendiendo cosas en un territorio en esta emergencia. No es posible. Nosotros tenemos una estructura organizada que tiene historia de preparación, como es el Consejo de Defensa Municipal, el Consejo de Defensa Provincial. En el caso, por poner un ejemplo, de las emergencias,
emergencia. Y por esa vía y por las vías que establece el Estado hay que canalizar todas las acciones del gobierno, las acciones de los gobiernos territoriales y las acciones que puedan proveerse, que puedan recibirse por la vía de la cooperación para poder lograr la equidad que defiende nuestro socialismo y la revolución. El otro detalle clave, y que es algo nuevo con respecto a las regulaciones anteriores, es quiénes pueden ser receptores de la cooperación. Había una suma de conceptos en la resolución 15 de actores que podían recibir cooperación, y en la ejecución de estos últimos años, además de eso, bueno, estaban las cooperativas de producción agropecuaria como receptoras. En el decreto se define que todas las personas jurídicas cubanas pueden ser receptoras de la cooperación. Ese es un elemento que puede parecer pequeño. Incluso sobre eso hubo una pregunta en la conferencia de prensa donde nuestra directora general expuso la aprobación del decreto y de la normativa, pero nosotros consideramos que es muy amplio, incluso en el escenario económico actual. Una persona jurídica es una empresa privada. ¿Vale? Por hablar de un detalle que desde el punto de vista del procedimiento tendremos que establecer cuando esa figura exista administrativamente y jurídicamente. Pero todas las personas jurídicas cubanas pueden ser receptoras de la cooperación. Eso no significa, yo creo que es muy importante, que las acciones de la cooperación internacional que se reciben no lleguen a las personas naturales. Cuando se están suministrando a un territorio por afectaciones de un huracán, vuelvo a tomar el ejemplo de la emergencia porque es muy gráfico, techos donados por una entidad extranjera, por una parte extranjera, aunque ese techo está donado al país, lo recibe una persona natural. O sea, no es algo que sea extraño, que es algo que es natural de nuestra ejecutoria en materia de la cooperación internacional. El otro detalle clave es que las acciones que se desarrollan en esta actividad se ajustan al objeto social, la actividad autorizada, la misión, las funciones, la actividad fundamental, los objetivos y los fines, según corresponda de las personas jurídicas receptoras. O sea, si usted está trabajando en el sector agropecuario, en el sector de la agricultura, no debe estar presentando un proyecto de colaboración para la salud pública, por poner un extremo que grafica, ¿no? Podría ser asociado al medio ambiente en función de su actividad, asociado al uso de la energía renovable en función de su actividad, pero, porque son cosas, acciones de tipo transversal, pero deben ser en el marco de su actuación. Si su tarea es producir alimentos, los proyectos de cooperación que estén asociados a esa cooperativa, a esa empresa, deben estar vinculados esencialmente a esa actividad que usted hace de producción de alimentos, agregarle valor a esa producción de alimentos, empaquetarlo, mejorar la capacidad, la posibilidad de la semilla, mejorar el equipamiento con que usted cosecha, mejorar la productividad, mejorar el empaque para que pueda ser distribuido más adecuadamente, mejorar las condiciones técnicas, fitosanitarias, y bueno, estamos hablando de que la gente debe actuar en su ámbito, y bueno, su ámbito está relacionado con estas definiciones que se dan, disposiciones generales que se dan en el decreto, y que queremos, y nos parece que es muy importante puntualizar a pesar de haber sido ya explicado. Los recursos recibidos, eso también es algo que ha estado presente en la actuación del país, históricamente en la cooperación, se emplean únicamente en función de cumplir los objetivos para los cuales fueron aprobados. No hay dudas en eso y seguirá siendo como hasta ahora, y ese es un principio que nosotros defendemos.
y en su distribución se utilizan los mecanismos establecidos por el Estado. Ya poníamos un ejemplo hace un ratito. En el caso de la resolución, bueno, complementa el decreto, en la complementación de las definiciones claras del decreto, la resolución 366 de 2020 del Ministerio de Comercio Exterior para la inversión extranjera, para la cooperación internacional que Cuba recibe, y en la que establece el marco regulatorio de estas acciones recibidas en una parte extranjera importante, que se materialicen en Cuba o en el exterior. Con eso a veces ha habido dudas, hay incluso a veces no registros de esa actividad. A veces usted recibe un curso, una capacitación en el exterior y hay un grupo de dividendos de tipo docente, por hablar en términos prácticos, de lo que significa esa capacitación en el exterior, que usted no refleja adecuadamente como cooperación que usted recibió. Y sobre todo en el tema de la prestación de servicios a veces aparecen algunas dudas. Por tanto, yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque todo lo que usted reciba por esta actividad debe estar reflejado adecuadamente en lo que usted hace. Se aplica a las personas jurídicas nacionales esta resolución, o a las personas naturales y jurídicas extranjeras, porque se ejecuta en el país, en el territorio nacional, que intervienen en todos los procesos asociados a la cooperación. Y es muy importante el papel de la parte cubana en esta actividad, porque es la responsable de que se cumplan los compromisos asumidos en la ejecución y sostenibilidad del proyecto por nuestro país. Y eso es algo que a veces, sobre todo en los temas de sostenibilidad, no se concibe bien o se concibe no como se desea. O sea, no basta, como decíamos en otro momento, con que usted conciba muy bien un proyecto de cooperación, lo gestione bien, lo ejecute bien y que después eso que usted diseñó no tenga sostenibilidad en el tiempo. No sería aceptable en esta actividad y bueno, en función de eso es que debemos trabajar. Esto es lo que queríamos puntualizar asociado a las disposiciones generales y generalidades del decreto y la resolución 366 de 2020 del Ministerio de Comercio Exterior para la cooperación que Cuba recibe. Explicar a continuación, ya en materia, ¿no?, de contenido, podemos decir, procesal o de procesos asociados a esta actividad, lo relacionado con las acciones que tienen que ver con la aprobación y modificación. O sea, recordar que en el decreto están definidos cuáles son los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Programa, proyecto, acción puntual, que para nosotros es una donación puntual, y acciones de promoción que están menos presentes porque es algo que atiende directamente nuestro ministerio, aunque también hay otros organismos que participan en ella, pero a la que nos vamos a referir en este momento. Un elemento novedoso que también es nuevo para este momento, a partir de abril de 2021, es la manera en que se aprueban los programas y proyectos de la cooperación internacional. Se ratifica en primer término que los programas y proyectos se aprueban por el Ministerio y se aprueban en un proceso que es asesorado por el Comité de Gestión y Aprobación de Programas y Proyectos de la Cooperación que Cuba recibe. Estructura que asesora al Ministerio y al Ministro para la gestión y aprobación de la cooperación internacional y que no existía o no existe hoy, para ser más preciso. Hoy el comité que existe es un comité de aprobación de nuestro ministerio y ahí es donde vienen los proyectos y programas. Y en lo adelante aparece este nuevo mecanismo que
va a proveer no solo una manera de trabajar diferente, sino también va a ayudar a quitar algunas trabas, va a agilizar tiempos y va a darle un contenido adicional al momento de la aprobación y de la evaluación que se hace asociada a la evaluación que se recibe. Este comité de gestión y aprobación se integra de forma permanente por varios organismos. La Administración Central del Estado lo coordina nuestro ministerio, lo preside el ministro, en sustitución de la Directora General de Colaboración Económica, y lo integran de forma permanente representantes del Ministerio de Economía y Planificación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y del Estado Mayor de la Defensa Civil. Es importante explicar que este comité, aunque no nos vamos a detallar mucho después a su manera de funcionar, hablamos de tiempo, de reuniones y demás y de contenido, pero en su espacio, en los espacios de discusión, en las sesiones que se hagan, que está previsto y planificado ya que van a ser 2 sesiones al mes, es algo que podemos adelantar y que ya tiene una pre-planificación en el plan de actividades del gobierno a partir del mes de abril de 2021, bueno, pueden participar otros organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección empresarial, entidades nacionales, órganos de relación de otras fundaciones, asociaciones y los gobiernos provinciales del municipio especial de la Isla de la Juventud, en función de consultarles algo o en función de la presentación de las propuestas del proyecto y programa. O sea que pueden tener una participación de doble carácter. Yo pongo ejemplo, si es algo un proyecto que está presente, como cosas que suceden, un proyecto de SIGMA que tiene una implicación, pues que es una investigación en centro de la educación cubana. Bueno, es obligado no solo que tenga el aval del Ministerio de Educación, sino también es posible que se le pueda convocar para que dé su opinión en dependencia de la entidad y de la investigación que se va a hacer sobre la viabilidad y la pertinencia de aprobar ese proyecto. O sea que no solo podrían venir los organismos a presentar una propuesta, sino también a aportar elementos sobre una propuesta que se quiere evaluar. Hay que decir que en este marco se compatibilizan los intereses de la defensa y del orden de la defensa civil, del orden y la seguridad interior. O sea que lo que antes el que conformaba el proyecto, el responsable de presentarlo y ejecutarlo, tenía que hacer previo a la entrada de los documentos de formulación aquí al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Bueno, ahora salen por la vía de ese comité. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, el aval del MINFAC, el aval que va a recibir del MINIC y el aval del SIGMA, ya no lo gestiona usted directamente. Es un proceso que sale como parte de la evaluación en este comité y, como decíamos, no solo es un nuevo mecanismo, sino también elimina trabas y flexibiliza. El comité, además del tema de la aprobación, o sea, de ocuparse de la aprobación de un programa o proyecto, también va a tramitar entre sus funciones la gestión de los recursos. O sea, si aparece una disponibilidad de recursos, cuál es la mejor manera de ubicarlos, dónde ubicarlos, cuál sería la prioridad del país en ese momento, consulta que se hace previa. Y también cuando la entidad de las modificaciones que se proponen a un proyecto son sustanciales, porque a veces usted aprueba un proyecto en el año 2021 y recibió un nuevo financiamiento en el año 2022 sustantivo que incluye modificaciones que duplican, triplican lo que estaba previsto antes, incluyen inversiones que no estaban previstas en una primera etapa y tiene que hacer en el marco de ese proyecto un ajuste de los términos de referencia, que después nos referiremos a eso.
requiere la firma de un suplemento hoy. No solo para eso, pero pongo el ejemplo, cuando sea sustantivo ese cambio, también va a ir al Comité de Gestión y Aprobación para una visualización colectiva entre varios organismos de la Administración Central del Estado, los que tienen la tarea de ser miembros permanentes, de la viabilidad de esa propuesta. Los avales de los gobiernos territoriales donde se desarrollará la acción sí tendrán que seguir siendo gestionados en la fórmula actual, o sea, la entidad, la organización que formula el proyecto, que lo gestiona, que es responsable, tiene que hacer esa gestión con el gobierno territorial de donde esa acción de cooperación internacional se va a desarrollar, y de igual manera corresponden con otros organismos reguladores como es el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de Energía y Minas. Esos avales sí tienen que gestionarse previamente, o podría ser el Ministerio de Transporte en el caso de una gran importación de vehículos. Las donaciones puntuales es otro tema clave que se define en las aprobaciones y que tiene un cambio sustancial retador a partir de la existencia del decreto. Ya las donaciones puntuales no van a ser aprobadas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. No solo los bienes, sino también los recursos financieros. Está definido en el decreto. Su aprobación corresponde a partir de abril de 2021 a los jefes de órganos, los organismos de la Administración Central del Estado, los organismos superiores de dirección empresarial, los órganos de relación, los gobernadores y intendentes del Consejo de Administración o el Consejo de Administración Municipal de la Isla de la Juventud que reciben esa donación. O sea, una vez que se cuente con el aval del MINSEC, que es un proceso previo a aprobar la donación, el proceso final de aprobación, todos los trámites asociados corren por esos jefes. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que si hay ahora, para poner el ejemplo, le digo con el perdón de los compañeros de salud pública, viene una donación con destino a la salud pública que se recibió por su vía, el ministro de Salud Pública, previo a aprobación y establecimiento, después hablaremos de eso, de procedimientos internos para el tema de las donaciones puntuales, bueno, aprobará esa donación puntual. Y en ese proceso lleva un aval que emite el MINSEC. Otro cambio asociado a las donaciones, que puede pasar así trascendente, es que en la anterior resolución se definía que las donaciones puntuales no podían estar asociadas a proyectos o programas. O sea, que era algo separado, se clasificaban separados y podía haber una interpretación de que la donación puntual era aparte, solamente aparte. Es una interpretación porque de hecho en los últimos tiempos se han tramitado donaciones en el marco de un proyecto, en el marco de un programa, pero eso no tiene un respaldo jurídico, por eso estamos diciendo que es una cosa que ahora lo definido, lo regulado, nos permite ejecutar eso con toda la legalidad. En materia de aprobación y modificación, hay que decir que se mantiene la manera de trabajar hoy de las solicitudes de aprobación de las propuestas del programa de proyecto o modificación de las que están en ejecución. ¿Qué significa eso? Que se reciben para su análisis y decisión en el MINSEC y que vienen remitidas por los jefes de los órganos, organismos, entidades nacionales, presidentes de ODE, gobernadores, intendentes del municipio especial de la juventud, como hoy es. O sea, en eso no hay cambio, lo que se hace es ratificar. Y en materia de los requisitos que esa presentación tiene que tener, los cuales están definidos en la resolución 366 de 2020, bueno, aparecen 4 elementos básicos. Primero, una información que está detallada en un modelo al cual le hemos llamado anexo 1 y que se constituye en el documento de formulación del programa o proyecto, que en este caso se ha ampliado su conceptualización a que
se puede aceptar, es posible aceptar, esta también es una flexibilización, el formulario del donante o financista cuando cumpla lo incluido en este anexo. O sea que si en el proceso de formulación lo que está previsto en el documento del financista o donante coincide con la información que nosotros estamos diciendo que debe tener el anexo 1 y este documento de formulación, bueno, se puede aceptar indistintamente. Aunque desde el punto de vista informático es algo que estamos trabajando de cara al año que viene, ver cómo definitivamente lo procesamos, porque complicaría un poco la información estadística y es algo que debemos tener en cuenta. De todas maneras, esta noción de flexibilidad, lo ideal sería que lo que marque la pauta de las presentaciones sea lo que está en el anexo para garantizar la información estadística, para garantizar el control y para garantizar la homogeneidad de la ejecución de la actividad. Pero bueno, puede haber un caso muy puntual en el cual se puede decidir aplicar esta alternativa y está prevista. O sea que es una flexibilidad que existe. Asimismo, el documento de formulación debe venir acompañado, nosotros por lo general le decimos expediente, o sea, el expediente de la propuesta de proyecto, como el tratamiento que se le da a diario, con el aval de los gobernadores y del intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud, donde se ejecuta el programa proyecto. Si incluye esa propuesta de proyecto de inversiones, debe traer la constancia del estudio de prefactibilidad de conformidad a lo establecido legalmente. O sea que si ahora un organismo tiene autonomía a partir de las normas que ha puesto el Ministerio de Economía y Planificación al respecto de lo que ha decidido para aprobar ese estudio de prefactibilidad, bueno, hay que mencionar en la remisión, en el documento que se manda, que esa inversión está aprobado en tal órgano colectivo por el acuerdo tal y más cual, para que darle una legalidad a esa inversión, porque el MINSEX no es el órgano rector de la aprobación de importación de inversiones en el país, es el Ministerio de Economía y los organismos en su conjunto. Y entonces, nada, es algo que de alguna manera hay que referenciar. Y de tratarse de una aprobación previa, bueno, estamos pidiendo que se presenten antecedentes. De esto han surgido preguntas en algunas de las conferencias que han participado los compañeros nuestros en los organismos. Bueno, ¿a qué se refiere este tema? Bueno, puede ser tan sencillo como que el proyecto sea la fase 2 de un proyecto anterior y ese es un antecedente. Puede ser que ese proyecto forme parte de un programa de desarrollo nacional donde el financiamiento del gobierno es prioritario y falta un complemento que se va a obtener por la vía de la cooperación. Puede ser un antecedente. Puede ser lo asociado a una aprobación superior de un acuerdo de financiamiento internacional del país, donde media la ejecución de una gran inversión. Bueno, hay que tener el antecedente asociado y así se pueden mencionar otros ejemplos, pero que es un poco una manera también de que cuando se tome una decisión se tome con todos los elementos posibles. Siempre que usted tiene la mayor información, puede ser más certero en las decisiones que tome. Un detallito que aparece, que puede parecer intrascendente, pero a veces nos crea alguna dificultad, es que todos los documentos tienen que ser en idioma español. Puede parecer esto una sobreexplicación mía o un detalle intrascendente, pero es vital y es una necesidad que así sea. Hasta aquí pudiéramos decir que está el tema de las cosas esenciales de la aprobación. Ya las solicitudes de modificación incluirían otros dos elementos, o sea, asociados. Y bueno, están relacionados con lo que comentábamos hace un rato de las modificaciones que podrían ir al Comité de Gestión y Aprobación de Programas y Proyectos. Y que en este caso, cuando usted solicita una modificación, debe presentar dos elementos principales, dos documentos principales. Uno, el documento de conformidad emitido por la parte oficial extranjera de que eso es algo que está apartado, de que es algo que van a ofrecer con toda claridad.
Y segundo, el proyecto de suplemento para firmar los términos de referencia. O sea, lo dije en los términos de creación, de constitución del programa, tal cosa, y ahora voy a cambiar eso que dije, voy a ampliar. Bueno, tiene que venir un suplemento a esos términos de referencia, es igualito que la actividad contractual comercial, que usted firma un contrato y después firma suplementos. Bueno, en este caso es el término de referencia, un término de referencia suplementado, un término de referencia adicional con la fundamentación de la modificación y con la firma de todas las partes. Desde el punto de vista de procesos, yo creo que la existencia de estas normas nos pone en posibilidad, y también un elemento nuevo, de fijar plazos, términos que le aportan a la actividad más agilidad y que le aportan la posibilidad de lograr más eficiencia, más eficacia. No era una característica de la normativa anterior, donde no predominaban ni los plazos ni los tiempos. Y esto es algo que se establece en este marco regulatorio. Pero cuando usted entrega una propuesta de proyecto de programa, el MINSET tiene 5 días para admitirla. Los 5 días hábiles siguientes, usted tiene que dar una respuesta o notificar o comunicar de que fue admitida su propuesta porque cumple todo lo que está dispuesto. Y de no aceptarse, se dispone ese mismo tiempo para devolver a quien hizo la propuesta, al emisor, haciendo la recomendación de que faltó esto, de que faltó lo otro, y no es que pase un tiempo de un mes, que se le olvide a alguien, que alguien tenga la posibilidad de hacerlo, sino que tenemos la responsabilidad pública y la función pública, en particular, de cumplir esos tiempos. El Comité de Aprobación y Gestión, o de Gestión y Aprobación de Proyectos, tiene 15 días hábiles para evaluar las propuestas. 15 días hábiles después de la fecha de admisión de esos documentos, o sea que no es un tiempo largo. Hoy nosotros trabajamos eso en el término de un mes, o sea que disminuye con respecto a la manera en que como trabajamos hoy, nos pone retos adicionales a como trabajamos hoy, porque no es lo mismo evaluar uno mismo con los elementos que uno tiene, con el conocimiento total de a veces de un organismo, de algo que es precedente, a tener que circular eso a varios actores y hacerlo en los 15 días hábiles siguientes a la fecha de admisión. Y una vez las propuestas sean aprobadas, bueno, hay que notificar, o sea, existe la exigencia de notificar esa aprobación también con sus tiempos. Hay una novedad en la aprobación, en esta aprobación, y que antes no se hacía, que de hecho hoy la estamos aplicando por el surgimiento de la cartera de proyectos, que es una herramienta incluso que no está incluida con toda su detalle en la normativa, pero que sí forma parte de una herramienta de trabajo actual conocida por todos los ejecutores y responsables de la cooperación, y que es que nosotros podemos tramitar hoy al comité propuestas que no tengan financiamiento y que sean aprobados esos proyectos sin financiamiento. Eso no era algo que predominaba antes, pero es ahora algo que estamos en condiciones de hacer y que tenemos el respaldo legal de hacerlo, y también es una novedad. Y en esa aprobación, tanto de algo con financiamiento o algo que ya tenga el donante y que está listo para ejecutarse una vez que esté aprobado, bueno, se incluye la pertinencia o no de que tenga un cooperante extranjero, y bueno, es otro elemento que queda respaldado en ese proceso de aprobación y modificación. Una vez el comité decida sobre un programa o proyecto con recursos disponibles, o sea, estamos hablando del caso de que el donante está claro, de que el dinero está claro, de que los recursos financieros o bienes, lo que sea, está todo claro, las personas jurídicas responsables de ese proyecto, que es otro elemento que nos aprieta a todos en el sentido de trabajar con agilidad,
firma los términos de referencia en un plazo máximo de 15 días hábiles. O sea que notificada la aprobación, usted tiene 15 días hábiles para presentar al MINSEX los términos de referencia, donde hay un cambio adicional, no solo esta decisión de tiempo, sino que ya el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera no firma los términos de referencia. Y es una cosa que tenía incoherencia, alguna incoherencia jurídico-administrativa a partir de nuestras funciones rectoras de la actividad, y que como Ministerio tenemos dos funciones claves. Una, proponer políticas y normativas, y dos, controlar el cumplimiento de esas políticas y normativas a nombre del gobierno. Por tanto, no podemos ser parte. Tenemos que jugar nuestro papel de controladores en esta materia, y a partir del 1 de abril el MINSEC no firma ningún otro término de referencia. Ahora lo revisa todo, porque forman parte del proceso de aprobación, evaluación y aprobación, y además, si no está los términos de referencia firmados, no hay certificación de inicio de los proyectos. O sea, usted tiene que entregar acá, en esos 15 días hábiles que decían, firmados los términos, y se emite una certificación. En este caso hay otro cambio más. Antes era por la directora, actualmente es por la directora general de Colaboración Económica. En lo adelante va a ser por el director de la Dirección de Cuba Recibe. La firma de ese certificado de aprobación del proyecto, que es además el documento oficial que te permite presentar para todas las gestiones que se requieran hacer la sociedad del proyecto, para abrir una cuenta, para cualquier trámite oficial, para inscribir un vehículo, para importar, presentar una importadora cuando se trata de importaciones de bienes. O sea que es el documento clave, podríamos decir, el nacimiento, la partida de nacimiento, o ¿cómo se llama? El documento que respalda esa acción. Hasta aquí los elementos asociados a que nosotros queríamos comentar sobre la aprobación y modificación de los proyectos y programas, aunque dimos una pincelada de las donaciones, que después nos vamos a referir a ella. No nos vamos a referir en este momento al anexo. El anexo tiene muchos detalles. El anexo 1, el anexo 2, son cosas ya más bien técnicas, están muy bien explicadas en la resolución, tienen un detalle, y además los nuevos ejecutores tendrán que adentrarse en eso, pero los ejecutores tienen una experiencia ya en ese proceder, y no es una camisa de fuerza tampoco. Se ha dicho que eso es lo mínimo. Se puede agregar lo que se considere en función de la naturaleza del proyecto. Si hay algo que no está previsto ahí, que se considera que se puede incorporar, se incorpora. Por tanto, hasta aquí los temas que tienen que ver con la aprobación. A continuación nos corresponde explicar varios elementos incluidos en la normativa, tanto el decreto como la resolución 366, de la ejecución de las acciones, tanto de los programas de proyectos como de las donaciones. Y yo, antes de empezar a explicar, quiero referirme a algo explicado anteriormente, porque puede ser que haya una interpretación reducida de la explicación que dimos, y no sobra para eso en este curso, o sea, para aclarar, para poder dar elementos que ayuden a la comprensión de la normativa. Cuando se decía que el MINSEC no firmaba en lo adelante los términos de referencia, es porque va a presionar en primer lugar para que los términos de referencia se firmen en el tiempo que han establecido las normas. Hoy nos pasa y tenemos la debilidad de que se aprueba un proyecto y se demora en firmarse los términos de referencia. Y hasta que los términos de referencia no vienen, no puede iniciar el programa porque no se emite la certificación. Y ese documento de la certificación es el que te permite hacerlo todo. Es el que te permite comercializar lo que sea, importar, presentar ante el banco, como habíamos comentado, para abrir una cuenta, inscribir un carro a nombre del proyecto, ejecutar contratación de servicios o
otras en el marco propio del proyecto. O sea, es como el documento llave para poder iniciar las acciones del proyecto de colaboración. Mientras ese documento no exista, el proyecto no existe para la ejecución. Puede haberse aprobado en el comité, pero no puede hacer ninguna acción ejecutiva. Y es imprescindible esa certificación del MIN6, que es la que le da la referencia oficial de que el proyecto puede iniciar acciones. Y por tanto, aunque fue abordado anteriormente, deseaba reiterar. Ya los efectos de las acciones, bueno, cuando estamos hablando de bienes a importar, hay un grupo de cosas que están dispuestas y que continúan. Una de ellas, que está vigente hoy y se mantiene con el decreto y con las normas, es que las importaciones de bienes financiados con fondos no reembolsables están exentas del impuesto aduanero. Pero con eso no quiere decir que porque esté claro y se ejecute así, no haya dudas. Nosotros tenemos ejemplos hoy, en este mes, de gestiones que se han hecho de tramitación de bienes no reembolsables y que las empresas importadoras, no debería ser, pero bueno, es así, han pagado los impuestos aduaneros porque no conocen de esa flexibilidad y no se calificó bien, no se calificaron bien los bienes. Porque vino partido, porque hay una primera importación, porque hay una segunda y después eso sucedió en un año de distancia. Y bueno, es muy importante que sepamos que esa decisión se mantiene, porque nosotros no debemos hacer al propio país gastar recursos en bienes que te están donando. O sea, es como si estuvieras sobregestionando, o sea, sobregastando en algo que te están regalando. Otra cosa es los contratos comerciales y las obligaciones comerciales que hay que cumplir. Para estas importaciones, bueno, el decreto define claramente que se designarán empresas importadoras. Y esas empresas importadoras, de hecho, hoy tienen desde el año 2016, 2017, una predesignación, porque tuvieron se hizo una lista, se transfirió la función que cumplía la extinta empresa de donativo, la EMET, conocida como la EMET, a las importadoras, o a varias importadoras, decenas de importadoras, y cumplen hoy esa función. En lo adelante, esa es una decisión que va a continuar. Lógico, la designación va a tener un rigor mayor, en el sentido, estamos incluso en ese proceso en este momento, los organismos proponiendo qué hacer, y hay una nueva decisión que no está incluida ahí en las normas porque es operativa y que tiene el objetivo de eliminar trámites y que está derivado del escenario económico actual, que no limita que si un organismo tiene una importadora designada y esa importadora designada es especialista en un grupo de temas, usted pueda ir a otra importadora a contratar sus servicios para lo que esa entonces es especialista. Pongo el ejemplo de los carros. A veces hay que estar haciendo trámites, aunque sea con mucha agilidad, ya los compañeros de nomenclatura del área de comercio exterior nuestro lo hacen, pero te incluye trámites adicionales que vayan mejor en la previsión, en la planificación del proyecto, tener contratado esa importación con una empresa que se dedica todos los días a importar vehículos automotores. Esta designación de empresas importadoras tiene una novedad adicional asociada a posible eliminación de trámites derivados del escenario económico actual, y que es que puede ser que en un organismo haya una, dos, tres importadoras, pero que no sea especialista en temáticas que incluye el proyecto que ese organismo ejecuta, o que ese ONDE ejecuta, o que esa institución ejecuta. Y en lugar de salir a pedir un permiso eventual para una importación, es mejor contratar de manera previsora ese servicio con una importadora que todos los días se dedica a estos temas. Pero en eso la actividad de previsión, la planificación del proyecto es clave. Y bueno,
con esta designación va a estar esa posibilidad presente, que no quita que si un organismo decide que todas las importaciones de su proyecto de cooperación son por su importadora, lo seguimos haciendo como hasta hoy, pero no lo limita y es lo que debe suceder en lo adelante. En la normativa aparecen dos elementos más sobre las importaciones, y bueno, uno es muy claro, donde cuando las importaciones de la cooperación que se realicen mediante contratos de compraventa internacional tienen que cumplir todos los dispuestos para el comercio exterior en esa materia. Eso no hay ninguna duda, o sea que eso no es nada nuevo. Pero sí es nuevo que a la gente le parece que es insuficiente y nosotros coincidimos que es insuficiente, que hay otras cosas que debemos precisar en lo adelante y veremos la fórmula de cómo se precisa. En eso estamos trabajando de conjunto con la Dirección General de Comercio Exterior de nuestro Ministerio y con la Dirección Jurídica. Cuando los bienes donados que se reciben no provienen de un contrato de compraventa internacional, o sea, cuando no media un contrato de compraventa internacional, ya la primera novedad es que hay una norma que dice eso, que no está explícito en la actual resolución 50 para la exportación. No se reconoce esa figura, o sea que usted puede importar un bien sin un convenio internacional. Bueno, está reconocido y respaldado por esta vía cuando se trate de bienes donados. Bueno, las partes oficiales cubanas son responsables de acordar con la entidad importadora los aspectos del comercio exterior que se coordinarán y se informarán a la parte oficial extranjera previo al envío. Y además, en estos casos, se ejecuta otra cosa que de alguna manera tuvo alguna duda, solo el proceso de nacionalización a los efectos de lo que hoy está dispuesto en la 50, que es tomar la mercancía en el puerto de frontera y pasarla al territorio nacional, todas las operaciones asociadas a esa gestión. Y bueno, este elemento hace que el contrato de servicio que se genera entre la entidad beneficiaria, la que es responsable de tramitar esa donación, y la entidad importadora sea el documento por el cual se establecen todo el expediente asociado a esa operación. Adentrándonos ya en otros temas que están refrendados en el decreto y en esta resolución, está el tema de los trabajadores cubanos que participan en la ejecución de un programa de proyecto que requieran un programa de proyecto. Bueno, todo lo aseguran las partes cubanas que intervienen. Es una definición, está así en el decreto. Y hablando en otro orden, que era una de las trabas, o que es una de las trabas, hasta tanto entre en vigor el decreto, aunque de hecho la resolución del Ministerio de Comercio Exterior ya lo flexibiliza y como está vigente esa resolución se puede actuar en ese sentido. Bueno, todas las actividades comerciales que se realicen en el mercado interno se ejecutan de acuerdo a lo establecido por el MinSIN, fomentando que este es un principio de la política también. La compañera Julia lo explicó, que fomentar la compra de bienes y servicios en el país. Ese es un principio que nosotros queremos que tome más peso dentro de los proyectos de cooperación, y esa opción está respaldada por la resolución 43 de 2020 del Ministerio de Comercio Interior, donde se da acceso a los proyectos de cooperación a la venta mayorista de bienes y servicios y a todas las opciones de comercialización que en ese reglamento están expuestos. Otro cambio, no relacionado directamente con la normativa, pero que tiene que ver con el escenario económico actual y que se relaciona con este asunto, es que los proyectos de cooperación pueden tener como fuente de bienes y fuente de servicios, de proveerse de bienes y servicios en la forma de gestión no estatal, y que son actores de nuestro escenario económico y que pueden también, bajo todas las regulaciones que existen al respecto y que se irán tomando en el camino, porque
algo que se está construyendo y se está haciendo también en este momento. Bueno, nos interesa que igual que las empresas estatales, que igual participen en la gestión de la cooperación internacional y que puedan aportar bienes y servicios a estos esfuerzos. Otro elemento nuevo es el tema de la capacitación, consultoría, evaluación y monitoreo que se ejecutan en las acciones de cooperación. Son acciones que están presentes prácticamente en todos los proyectos y que predomina hoy la contratación de personal o de profesionales extranjeros, lo cual no quita que así siga siendo, pero se establece que en principio los proyectos evalúen si los centros cubanos autorizados y profesores y expertos cubanos, siempre que demuestren su competencia, puedan actuar en esas funciones. Y bueno, aquí este es un tema novedoso porque antes no había regulación que lo permitiese y que en lo adelante se podrá hacer, adelantando nosotros que nos queda pendiente por definir el mecanismo económico para su ejecución. Es un detalle que nos queda y que debemos informar en su momento, pero está aprobado que centros de educación, centros de investigación, centros que se dediquen a esta actividad profesionalmente, de la capacitación, de la consultoría, de la evaluación, del monitoreo de acciones, puedan ser contratados en el marco de un proyecto de cooperación. Centros cubanos y profesionales cubanos. Yo digo y reitero siempre que demuestren sus competencias. Hay cosas de las que nosotros obligatoriamente no conocemos, no tenemos experiencia, no tenemos la experticia adecuada y tenemos que seguir contratando profesionales extranjeros. Bueno, pero no quita que en temas en los cuales nosotros tenemos las habilidades, tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia, podamos también contratar profesionales y centros cubanos con los recursos de los proyectos de cooperación. El tema de los vehículos automotores queda respaldado también tanto en el decreto como en la regulación y bueno, se clarifica de manera expresa que los vehículos adquiridos en el marco de los programas y los proyectos se inscriben en el Registro Nacional de Vehículos a nombre de estos y que portan la matrícula de la persona jurídica responsable del proyecto, la que corresponda a lo que define el organismo, ¿no? Y bueno, nada, es algo que se respalda en esta regulación. Hay un cambio de este año 2021 que no tiene que ver con la normativa, pero que va a impactar en el caso de la inscripción de los vehículos automotores por concepto de donación puntual y que se acaba de establecer, y estoy en el deber de explicarlo aquí porque es posterior a ese momento, en la resolución 1 de 2021 del Ministerio de Economía y Planificación, y que es que ya no es necesario el requerimiento documental de la aprobación de este Ministerio, del Ministerio de Economía y Planificación, para este caso. O sea que no se requiere la autorización del MEP a los efectos de recibir un vehículo automotor en lo adelante por concepto de donación. Sí, todas las otras avales correspondientes de los ministerios que tienen que ver con este tema, porque depende del tipo de vehículo, si el vehículo es un vehículo de transporte ligero, si es un vehículo tecnológico, están los organismos que tienen la autoridad para hacerlo. Bueno, primero que todo el MITRAN, el Ministerio de la Construcción, el MINDUS, tienen todos sus mecanismos y para dar los avales que correspondan, y en este caso el MINSEX, por su responsabilidad en relación con la donación, no para aprobarla, pero sí para dar el aval, como ya explicamos antes y después nos vamos a referir, el aval en base a la fuente de financiamiento y al donante que ofrece ese donativo. Pero es un cambio que también está a tono con la política, está a tono con estas regulaciones y que están
en la obligación de explicar acá. Llegando al tema, a un tema que este año ha sido también muy atendido, que es el tema de los recursos financieros que reciben los proyectos. Bueno, está definido, era una cosa que también, algún elemento que también venía de las regulaciones anteriores, que los recursos financieros que reciban el territorio nacional, programas y proyectos, se depositan en una cuenta bancaria independiente. Eso es algo que es anterior, pero que nos garantiza la transparencia, el control de estos recursos. Y a su vez, está asociado a la política y está asociado al escenario económico actual, se respalda el 100% de la liquidez de estos recursos para ejecutar las acciones, todas las acciones que estén pactadas en los términos de referencia. O sea, que no es para una hay liquidez y para otras no. Todo está respaldado al 100% de la liquidez y eso está relacionado con la resolución 140-2020 que el compañero Capote también explica en este curso o explicará en este curso con posterioridad a nosotros. Es necesario de todas maneras explicar, yo creo que ahora, porque como estamos viviendo ese proceso, por su unión en el tiempo con la tarea de ordenamiento y hay muchas dudas asociadas, aprovechar aquí para explicar las dimensiones de esta liquidez, sobre todo en el año 2021, porque se une la puesta en vigor de la política con la decisión de respaldar el 100% de la liquidez, con la tarea de ordenamiento que convirtió las cuentas en CUC, algunas mínimo con respaldo en CL, o sea, con respaldo en capacidad de liquidez en moneda nacional. Y es muy importante que estemos claros. Nosotros vamos a tener en lo adelante dos cuentas en los proyectos. Las cuentas que existían con recursos antes del 30 de diciembre de 2020, o sea, antes de la tarea de ordenamiento y antes de la puesta en vigor de las políticas y las normativas y la resolución 140 del Ministerio de Economía, y vamos a tener cuentas que van a aparecer después, o sea, de todos estos elementos. Las cuentas que antes existían y que tenían recursos tienen que solicitar la liquidez por la vía que hasta ese momento se solicitaba la liquidez en el país, semana por semana, ante el Ministerio de Economía, y eso lleva a una planificación en el Plan de la Economía que se certificó durante el año 2020 y que cada proyecto demandó lo que necesitaba. O sea, que los recursos financieros que había antes, ese es el mecanismo de acceder a la liquidez. Y los recursos financieros que se reciban a partir de ahora tienen el 100% de respaldo y esas cuentas tienen que nacer con respaldo de liquidez. ¿Qué proceso se ha hecho durante el inicio de este año? Bueno, dos. Uno, respaldar los recursos financieros que había en las cuentas que existían antes del 30 de diciembre de 2020 para la tarea de ordenamiento. De que si ahí había un CUC, esos recursos financieros amanecieran en moneda nacional, en pesos cubanos, en 1,24 en enero de 2021. Esa es una acción. Y la segunda acción que se ha hecho, a esas cuentas, hacerle una cuenta de respaldo en CL, porque pueden recibir financiamiento en lo adelante y tienen que estar respaldados para que esa liquidez se respete. O sea que están estos elementos que a nosotros nos parecía que era importante explicar. Junto con esto está el tema de la habilitación de la prórroga de estas cuentas bancarias, que es algo natural en los proyectos, pero que viene bien explicado en la norma. Ya hablamos de la certificación, que es documento clave para hacer. Se precisa que el cierre de estas cuentas debe ser por la misma autoridad que la hizo la apertura, es algo que está claro, o sea, que es algo claro de un proceso de un banco comercial, pero que de todas maneras lo mencionamos, y que el elemento que se establece con términos, y yo creo
importante, que es algo que se hace, pero que no tenía respaldo legal y por tanto es una cosa a nosotros nos parece novedosa dentro de la regulación, es que si en el momento de cerrar las cuentas quedan recursos financieros en esas cuentas, el responsable, el ejecutor, a través de su jefe, el jefe que corresponda, si es de órgano, de organismo, de un hombre, de gobierno, ya eso lo hemos explicado varias veces, el responsable de la parte oficial cubana, bueno, tiene que en un término de 15 días hábiles fundamentar al MINSEX las razones de ese excedente y proponer el destino de esos recursos previa a anuencia del donante. O sea que no es cerrar la cuenta y ya, se acabó y después voy a ver qué resuelvo, como nos ha pasado, sino es cerrar la cuenta y tengo 15 días para presentar al MINSEC qué se hace con esa cuenta, previa negociación con la parte extranjera que puso esos recursos. Eso es en el caso de que el proyecto se acabó y quedó ese remanente por diversas razones, porque voy a cerrar el proyecto por una determinada dinámica, a veces lleva devolver ese financiamiento, pero bueno, cuando a veces los financiamientos son menores, se puede hacer esta negociación, o puede ser que ese financiamiento dé para iniciar otro proyecto, pero habría que cerrar esa cuenta y aperturar otra, o la decisión que se tome, pero la que sea, tiene que venir al MINSEC 15 días, con un tiempo no mayor de 15 días hábiles de que el proyecto concluye, el proyecto o programa concluye. El otro detalle, que también es algo que viene de las regulaciones anteriores, es que las cuentas pueden ser operadas por la parte cubana solamente, o que pueden ser operadas en conjunto con la parte cubana, con la parte extranjera. En este tema de la ejecución, es importante entender que el procedimiento de ejecución se basa en los documentos constitutivos del proyecto. O sea, es un elemento clave. Si usted no tiene documento de formulación y no tiene término de referencia, nunca tendrá un proyecto de operación. Ni nunca podrá, como explicamos antes, presentar una propuesta para que se apruebe, ni nunca tendrá una guía, una hoja de ruta, una manera de actuar para que ese proyecto se lleve adelante. Por tanto, el documento de formulación y los términos de referencia que vienen los anexos en la resolución 366 son claves para el día a día de cada proyecto y para su ejecución, que a veces dura 2 años, a veces dura 3 años, a veces dura más tiempo, a veces dura menos tiempo, 1 año nada más, pero resulta clave y es el procedimiento básico para su ejecución. Esa es la referencia y por donde yo tengo que guiarme. No puede ser que yo acuerde algo con las partes ahí y después haga otra cosa. Yo tengo que ajustarme a eso o cambiar el suplemento, que es de la modificación que ya también hablaba, cambiar esos términos de referencia mediante un suplemento. En el caso de programas o proyectos que son financiados a través de acuerdos de financiación, a través de créditos gubernamentales, a través de créditos blandos y otros de similar naturaleza que predomina la financiación no reembolsable, aunque puede haber alguna de otra naturaleza como donación. Sus documentos de formulación y sus términos de referencia deben estar en función de la autorización que esa previa aprobación tuvo. ¿Por qué? Porque cuando hay un acuerdo de financiación internacional es un documento superior a un proyecto de cooperación. Se firma para ejecutar un proyecto, pero es un acuerdo entre estados, entre el estado que aporta los recursos y Cuba, la República de Cuba, para ejecutarlo. Lo que significa que es un documento superior y por tanto usted tiene que atenerse a ese documento para después ejecutar el proyecto. Igual cuando sucede que hay un crédito y se fija cómo ese crédito se va a ejecutar, o hay un acuerdo gubernamental, son todos documentos y acuerdos superiores a los términos de referencia y a los documentos de formulación de un proyecto y tienen que estar en correspondencia con ellos. En todos los casos, esto es algo que
está bien precisado en la resolución, firma el documento de formulación y los términos de referencia, los órganos o organismos, la Administración Central del Estado, los órganos de relación, las entidades nacionales, las ODE, los gobernadores, el intendente del municipio, en especial Isla de la Juventud, responsables de esa acción de cooperación. O sea, es obligatorio, los responsables firman. Y además firman las partes oficiales cubanas y extranjeras que participan en ese proyecto, así como cualquier otra parte nacional que tenga obligación. De hecho, a veces nosotros revisamos, y en los últimos 3 meses lo hemos detectado, y por eso lo estamos explicando aquí, que a veces hasta una parte nacional recibe un beneficio económico de un proyecto y no aparece en los términos de referencia. No es algo que es usual, pero nos ha pasado. Y es importante que lo sepamos, aunque usted no tenga una participación decisiva, usted tiene que aparecer ahí sus responsabilidades o tiene que aparecer porque se beneficia de ese proyecto durante su ejecución. No me voy a referir a todo lo que incluye los términos de referencia, por tanto que están en el anexo, pero pudiera mencionar que está el origen de financiamiento externo, están los aportes externos y locales, está la relación entre las entidades participantes cubanas y extranjeras, está la provincia y el municipio de Cuba donde se desarrollan estas acciones, está el objetivo general del programa o proyecto, la operatoria de la cuenta bancaria, la vigencia de la acción de cooperación, cuándo inicia, cuándo termina, las características de funcionamiento del comité coordinador, que no hemos hablado de eso, y no sé si después le detallemos más tiempo, la responsabilidad específica de los firmantes, el uso, propiedad y asignación durante la ejecución del programa o proyecto y el destino final de los bienes duraderos de los medios de transporte adquiridos durante la etapa de ejecución de esa acción de cooperación, de ese programa o proyecto que se está ejecutando, el desglose del presupuesto del aporte externo, del aporte nacional y su cronograma de actividades. Estas son cosas mínimas que deben estar en los términos de referencia y viene bien definido en las normas. Yo no me voy a detallar en cada uno de ellos. El programa o proyecto también requiere la creación de un comité de compra cuando haya bienes, cuando haya servicios que se contraten, y esto debe estar incluido también en los términos de referencia y debe incluirse la composición y la función. Pero puede darse caso de que se utilice el comité de compras del organismo que usted pertenece, o del ODE que usted pertenece. Si ahora un ODE tiene un comité de contratación, un comité de compra que puede saldar esas funciones, lo único que hay que hacer es refrendar en los términos de referencia. Mi comité de compra va a ser el órgano tal de mi organismo donde se van a ver las cosas del proyecto, y eso tiene que estar pactado con la parte extranjera, con todos los que firman los términos de referencia. Igual pasaría en el caso de los proyectos que están firmados con acuerdos de financiación, con créditos gubernamentales, con créditos blandos y otros de similar naturaleza. La norma, que es esta resolución 366, define además las obligaciones de la parte oficial cubana, las obligaciones del director del programa o proyecto, la creación y finalidad del comité coordinador y lo relacionado con lo que mencionábamos, el comité de compra, que sabemos que es complicado porque siempre cuando hay relaciones comerciales es importante que todo esté muy claro, y bueno, son cosas que también integran sus definiciones, los términos de referencia. Saliendo ahora un poco de los programas y proyectos, nos corresponde explicar el tema de los donativos puntuales, donde se definió en las normas que también preserva el 100% de su liquidez cuando sea el caso del recurso financiero, y que se acreditan a las cuentas serias indicadas por el receptor según la resolución 140 de 2020 del MEP. O sea,
que no solo existirían cuentas exclusivas de los proyectos, sino cuentas con respaldo SL que pueden recibir donaciones de recursos financieros. El nuevo proceso de aprobación plantea, en nuestra opinión, un reto para los órganos, organismos, órganos de relación, ODE, entidades nacionales, los gobiernos territoriales, atendiendo a que el tratamiento siempre ha sido superior, que ha sido por el MINVE en un momento determinado, el extinto MINVE, y hoy por el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, y hay que tener un dominio de la actividad de comercio exterior para darle tratamiento a la donación. Eso lleva previamente, y bueno, Julian, que era su directora general, lo explicó, las obligaciones que tienen los organismos en el decreto, pero lleva a establecer un procedimiento interno propio, que no va a ser solo escribir y ya, va a tener el visto bueno del MINSEC y además va a tener un acompañamiento y asesoramiento durante un tiempo mínimo de 90 días de su puesta en vigor. Puede ser que el organismo tal lo ponga en vigor el día 1 de abril y bueno, 3 meses estaremos ayudando, pero si consideramos que no es suficiente, bueno, estaremos todo el tiempo porque es nuestra tarea. Forma parte también de las acciones que tendrán continuidad en materia de capacitación, porque hay muchas particularidades en ese proceso de aprobación de donativos. Y a partir de este cambio que es sustancial, de que las donaciones puntuales no las aprueba el ministro del MINSEC, quiere decir que no las aprueba el MINSEC, las aprueban los jefes que ya mencionamos, le corresponde al MINSEC, previo a esa aprobación, emitir un aval sobre la fuente de financiamiento y las partes extranjeras que intervienen, y que para emitirlo lleva una documentación que se envía a nuestro ministerio sobre el nombre, la nacionalidad, el país de residencia del donante, la declaración del origen de los recursos, el monto de los recursos monetarios donados en caso de que sea dinero, las especificaciones de los bienes a adquirir o los servicios a recibir, la cantidad y su valor y el beneficiario final. Esto puede parecer, a veces se le da un tratamiento no jerarquizado a las donaciones, y sin embargo las donaciones tienen que tener, como decíamos al inicio en las máximas, un tratamiento de rigor y un tratamiento de cumplimiento de todos los dispuestos, porque aquí hay muchísimas otras regulaciones que intervienen que no son exclusivas de la cooperación ya para el tratamiento de esa donación, la entrada, la contabilidad, el uso de esos recursos, que son normas externas y que hay que darle cumplimiento. En el caso de desastres o emergencias, este procedimiento que se acaba de aprobar no sería igual. O sea, en ese escenario no son los jefes de órganos, de organismos, de ODE los que aprueban las donaciones. En ese momento se activa el grupo de ayuda internacional para la cooperación internacional que se recibe, y todos los actores tienen que comunicar al Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera los ofrecimientos que conozcan para su evaluación expedita, para la coordinación de su coordinación, aprobación y control. O sea que en la concreta lo que queremos decir es que se aprueba a través de la rectoría del Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera. Y ese proceso, en momentos de emergencia, de desastre, como está haciendo ahora para la COVID-19, tiene que tener una garantía de coordinación alta para la nacionalización, la recepción de los recursos, su almacenamiento, su transportación y su recepción en el destino final. Hasta aquí la sección de explicación asociada al tema de la ejecución, tanto de los proyectos y programas como de los donativos puntuales. Bueno, ahora dar una pincelada muy breve porque tiene una explicación exhaustiva, tanto en el decreto como en la resolución 366 del personal extranjero vinculado a la cooperación que Cuba recibe.
percibe. Yo creo que es necesario referirse solamente en esta explicación a que se concibe a la persona natural extranjera, o sea, ese es el concepto que requiere para el ejercicio de su actividad permiso de trabajo y independencia de las acciones que ejecuta, se desempeña en dos funciones dentro de los proyectos: como cooperante o como técnico. En el caso de cooperante, es el que a nombre de una parte extranjera realiza acciones de promoción de la cooperación internacional que Cuba recibe y participa en la administración y seguimiento a las acciones de cooperación aprobadas. Esa es la figura del cooperante. Y el técnico es el que da servicios de asistencia técnica, de evaluación, de monitoreo, de capacitación, en el marco de las acciones de la cooperación internacional aprobada. Estas definiciones resuelven el vacío legal que había en la resolución 15 y crean condiciones para un trabajo totalmente ordenado de los cooperantes extranjeros y con todo el respaldo de nuestro gobierno y de nuestras regulaciones, donde queda claro qué es posible ordenar, qué no es posible ordenar. Y bueno, lo más importante es que las atribuciones y deberes, en un sentido o en otro, siempre queden establecidos en los documentos del proyecto. O sea, o en el documento de aprobación, o en el documento de formulación, o en el documento de los términos de referencia, en uno y otro lo que corresponde, para que no haya nada impreciso y evitar dificultades. Aquí hay trámites claves que son el tema de la residencia temporal para los que se radiquen en Cuba de manera temporal por un periodo de hasta 5 años, y el tema del permiso de trabajo, que difiere en una categoría y otra cómo se hacen las gestiones. En el caso de cooperantes a través del MINSEX, y en el caso de los técnicos por la vía de los responsables de la cooperación. Yo en eso no voy a profundizar mucho más porque viene bien escrito en la resolución 366, y solo decir que se mantiene, no está en la norma porque es un tema operativo del país, que toda la atención a los trámites asociados a este personal se hace por la vía de la ventanilla única de CONAS del grupo caudal del Ministerio, o sea, que atiende el Ministerio de Finanzas y Precios. O sea, todas las gestiones deben ser por esa vía. Esto es lo que queríamos explicar del personal extranjero vinculado a la cooperación, y los detalles están todos en la resolución 366, menos una definición que aparece en el decreto. Otros detalles que valdría la pena puntualizar, no profundizando en ellos porque han sido explicados por la compañera Julia, su directora general, cuando ha explicado todo lo asociado al decreto, es el tema del control y la fiscalización de la actividad. Está definida claramente y bueno, las responsabilidades de todas las partes en esto, porque todos tenemos responsabilidades en el control y la fiscalización de la cooperación, como de cualquier actividad económica del país. O sea, no es algo extraordinario para esta actividad, sino para todas. A cada cual nos toca un pedazo. Y relacionado con eso, también aparecen las obligaciones de los jefes de cada uno de los organismos. Tampoco las voy a detallar, pero lo único que apunto es que, como fue explicado por Julian, esas obligaciones van a derivar, junto con los procesos que aparecen en las normas, la necesidad de la elaboración y oficialización jurídico-administrativa de procedimientos internos de ese ministerio, o de ese orden, o de ese gobierno. Dígase, por ejemplo, para presentar una propuesta de proyecto o
programa al MINSEX, tiene que haber un procedimiento previo en el organismo o en el gobierno provincial que diga cómo eso sucede ahí antes de entrar al MINSEX, porque después viene remitido por el gobernador en el segundo caso o por el ministro en el otro caso. Y eso debe contar con un procedimiento. Yo solo pongo ese ejemplo, pero hay varias, no es solo esa la responsabilidad asociada a la cooperación que Cuba recibe. Hay además establecidas en el decreto otras disposiciones especiales que incumben a la cooperación que Cuba recibe, o sea que tienen que ver también con la cooperación que Cuba recibe, y bueno, que ya también la compañera Julian abordó en su exposición. Solamente me quedaría en materia de explicación, es algo que habitúo a hacer, leerle dos ideas, una de general de ejército y otra del comandante en jefe, relacionado con esta actividad, y que quien la ejecute le puede ser útil. Las leo, porque no lleva interpretación ni yo estar improvisando. Esto es del general de ejército Raúl Castro Ruz en el discurso inaugural de la cumbre de la CELAC el 28 de enero de 2014. Y dice así: la diversidad en el nivel de desarrollo de distintos sectores sociales y productivos entre nuestros países es además una oportunidad para la complementariedad y la integración de sus economías y la cooperación. Debemos establecer un nuevo paradigma de cooperación regional e internacional. En el marco de la CELAC tenemos la posibilidad de construir un modelo propio adaptado a nuestra realidad, basado en los principios del beneficio común y la solidaridad. Oigan, que tome en cuenta las mejores experiencias desarrolladas en los últimos años por los países de la región y por las organizaciones latinoamericanas y caribeñas de integración. Es algo que puede ser y debe ser referente en nuestra actividad y en lo que le corresponda desarrollar. Y del comandante en jefe, bueno, en su discurso en San Carlos de Bariloche, Argentina, el 16 de octubre de 1995, donde dijo: tenemos que acostumbrarnos a comprender que en este mundo que nos ha tocado vivir, ningún país solo puede resolver sus problemas. No habrá ya en este mundo soluciones para ningún país si no hay soluciones para el mundo, donde está presente todo el espíritu de la cooperación. Finalmente, bueno, explicar que, como ya fue adelantado, este programa para las políticas y las nuevas normativas aprobadas para la cooperación internacional, el curso que se ha desarrollado, donde a nosotros nos correspondió una parte, por lo menos de manera de explicación, no termina con esta conferencia o con estas explicaciones que se han dado, sino van a integrarse las explicaciones a una plataforma de aprendizaje virtual interactiva, en la cual los que accedan a ella van a tener la posibilidad de ver los videos, de hacer preguntas, de interactuar. Por esa vía nos pueden comunicar, y a la vez será publicado en esa plataforma todos las otras formas de comunicarse directamente, para lo cual estamos completamente a la orden. Yo le doy gracias por la atención y bueno, quedamos para los otros momentos listos, para los otros momentos de consulta, en los que nosotros vamos a ayudar respecto a esta actividad. Muchísimas gracias.